Damos gracias al Señor por poder reunirnos, por la oportunidad que nos da de despertar. Cada día que despertamos es una oportunidad para seguir conociendo y experimentando a este Dios maravilloso, poderoso. Vamos a continuar con lo que venimos hablando sobre la iglesia de Cristo. Esta iglesia poderosa, esta iglesia imparable, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esta iglesia imparable está en formación. Esta iglesia imparable está en perfeccionamiento. Aunque es poderosa, imparable, santa, perfecta, completa en su espíritu, pero en su alma tiene deficiencia. El alma, nuestra alma, tiene imperfecciones. Y el Espíritu Santo no nos va a dejar así. Él nos ama como somos. Él nos conoce. Nos ama como somos. Pero no nos va a dejar como estamos. Va a producir una transformación. Y eso lo hace Él de manera soberana y sabia. Él sabe cómo va a perfeccionar nuestras vidas. Él sabe cómo va a romper ligaduras de impiedad que hay en nuestro interior. Él solamente sabe cómo podrir yugos de esclavitud en nuestra vida que nos tienen patinando en un círculo vicioso, en un desierto. ¿Sabe por qué? Por no entender. Porque cuando entendemos, nadie que entiende se va a quedar indiferente a esta realidad. Cuando entendemos, nuestra vida va a ser consagrada a este Cristo vivo y poderoso. La iglesia es mi título, expresión de la vida del Hijo. Una iglesia entendida es una iglesia efectiva, es una iglesia productiva. La iglesia que entiende va a tener efectividad ¿en qué? En su asignación. ¿Cuál es la asignación que Dios te ha entregado? Tú puedes ser pastor, apóstol, médico, abogado, una asignación para cumplir desde esa plataforma un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Conocer a Cristo primeramente para darlo a conocer. Porque ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a ministrar si no lo conocemos? Esto no se trata de letra, de enseñar letra, sin el respaldo y la vida del Espíritu. Cuando nosotros hablamos, y ese es el anhelo de mi ser, no estamos impartiendo letra, estamos impartiendo vida, la vida del Hijo, la vida de Cristo, la vida del Espíritu. Porque como venimos diciendo hace mucho tiempo y más de 1000 veces, el dilema de la humanidad, de la sociedad y aún de los cristianos es poseer sin entender. Por eso es que menospreciamos la vida que portamos. Por eso es que Esaú no entendió la figura de la carne, nunca va a entender el tesoro, lo valioso que porta, lo valioso, y lo puede negociar. Puede negociar la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo, la verdad de Cristo. ¿Por qué? Por cosas temporales, por recompensas inmediatas que luego traen dolor, división, angustia, temor. Entonces, mi primer punto, entendidos para ser efectivos. ¿Entendidos en qué? ¿En qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos entender? Entendido en lo que es la revelación de Jesucristo. Eso necesitamos entender, la revelación del Hijo, la revelación de Jesucristo, la revelación del autor de la fe. Nos va a llevar a una vida de fe por amor. Entonces, la revelación del Hijo es lo que necesitamos entender. Y aquí en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y este versículo en el texto original arameo dice, yo soy el origen
y el cumplimiento. Me tocó tanto. El origen de todo es Él, es Cristo, pero también el cumplimiento. Y cuando se nos revela este Cristo vivo, poderoso, la fe será el fundamento de nuestras vidas, porque todo inicia con la fe. La fe es la que justificó a Abraham cuando le creyó a Dios. La fe nos justifica. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, pero se obtiene por la fe. Y toda nuestra vida va a ser marcada por la fe. Pero necesitamos migrar de una fe de supermercado, Señor, de una fe consumista, de una fe que todo el tiempo está gastando, consumista. Necesitamos migrar a una fe que da. Dios le dio a Abraham su hijo, pero en el tiempo prudente se lo pidió. Y dice, por la fe Abraham obedeció a Dios. La fe tiene que ver con la obediencia. Ningún rebelde me diga que tiene fe, porque no es verdad. Cuando obedecemos a Dios es la evidencia que le hemos creído. Porque si no le obedecemos, no creímos nada. Pero si le obedecemos, vamos a vivir en una fe que obra por el amor. ¿Sabe por qué? Porque se le va a abrir la revelación y el entendimiento y usted no va a obedecer por obligación, por imposición o por temor. Usted va a obedecer por amor. La primer milla, la imposición, pero la segunda, la decisión, el amor, donde nadie te obliga, donde tú lo haces por amor, porque lo amas a Él. Qué maravilloso es esta fe que obra por el amor. Pero ¿sabe qué? Para que sea así, primero esta fe nos tiene que revelar la justicia. El apóstol Pablo, el ministrador de esas epístolas tan maravillosas, que nos muestran la gracia, que nos muestran la justicia de Dios, dice en Gálatas 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe es un fruto, pero también es un don. Esta fe que obra por el amor como fruto, ¿sabe qué? ¿Cuál es su particularidad? La muerte al yo. Entonces, entendidos en la revelación de Jesucristo, el autor de la fe nos va a llevar a esa vida de fe por amor. Amor a Dios, desde su mismo amor con que somos amados. Amor a nuestra casa, a nuestra familia. Mi segundo punto, renovar para comprobar y disfrutar. Amados, qué maravilloso es disfrutar la vida de Cristo, la manifestación de esta vida a través de este canal, a través de este vehículo que somos nosotros. Usted transporta a Cristo donde va. La revelación de Jesucristo nos lleva a disfrutar la nueva vida. Esto se opera por la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para no conformarnos, para no amoldarnos a un sistema viciado,
a un sistema de pensamiento que ya caducó en la cruz. Pero los hijos de Dios sin entendimiento lo siguen activando cada vez que desobedecen a Dios, cada vez que no le creen a Él. Eso sigue en sus propias vidas activo. Entonces, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando la Biblia habla de conformar, no se conformen, ¿de qué está hablando? De tomar la forma de algo. Cuando nos conformamos, estamos acatando, estamos tomando la forma de aquello con lo que nos conformamos. Ah, no, es que el mundo es así. Eso dijeron los teólogos del siglo XVII. Hasta el siglo XVI se basaban en la doctrina sana de la iglesia del primer siglo. Pero en el siglo XVII comenzaron esta gente a decir que la palabra estaba desactualizada, era fuera de moda. Oiga, la gente sin entendimiento habla barrabasadas. Y los que no entienden, los que no escudriñan, los que no se rinden, comienzan a seguirlos. Y ahí comenzaron los padres del liberalismo a establecer la propia justicia. Y cosas, yo decía, Dios mío, ¿cómo la gente puede seguir a estos filósofos? Hablan tal, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2, elocuentes disparates. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente, elocuentes disparates. Pero la gente le cree y esa es una angustia para los hijos de Dios que quieren caminar en la verdad. Entonces, no tomemos la forma de este mundo. Y si estás pasando por alguna situación, no tomemos la forma de lo que estás sufriendo, lo que estás pasando. Gózate y alégrate si estás pasando por diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe va a cambiar tu forma natural de asumir las cosas. Te va a levantar como un hombre, una mujer de fe firme, que no se amolda, no se acomoda. Ah, así nomás será, ¿qué vamos a hacer? No, yo no acepto esa palabra, ¿qué vamos a hacer? Porque Él ya lo hizo todo. Necesitamos entrar en lo que Él hizo, nada más. ¿Me entienden, amados? Entonces, ¿y por qué no nos debemos amoldar al mundo actual, a este sistema fallido de pensamiento y de acción que tiene sus principios, que tiene sus leyes totalmente contrarias a la voluntad y a la verdad de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted es la iglesia imparable, usted es la iglesia de Cristo, usted es la nación santa, usted es un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la luz admirable? Es Cristo. Él dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, declaro que el que no lo sigue anda en las tinieblas del sistema. ¿Qué significa? Engaño, ceguera, no pueden ver la realidad. Entonces, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Hay una nueva genética en tu espíritu, la genética divina, la naturaleza de Dios, santa,
verdadera, de autoridad. Por eso es que al entender lo que somos, al entender nuestra identidad, más abajo de este versículo dice, ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y en la Nueva Traducción dice, ustedes antes no tenían la identidad del pueblo de Dios, pero ahora la tienen. Y es por eso que la secuencia sigue el apóstol Pablo aconsejando y amonestando a la iglesia de ese tiempo y a nosotros hoy. Porque esta palabra no es como dijeron los filósofos del siglo XVII. Esta palabra es actual. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Es eterna, porque la palabra es Cristo. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Efesios 2:10 dice que Dios ha establecido en esta nueva naturaleza las obras. Fuimos creados para buenas obras. Ya está en nuestra naturaleza. No nos salvamos por obras. Ah, no, yo crucé al viejito a la calle. Yo llevé pan al asilo de ancianos. No, eso no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Pero en nosotros esta salvación tan grande no es el fin. No es el fin. Salvos pero como podamos. Salvos pero carnales. Salvos en nuestra mente antigua. Pecando y viviendo de la manera que lo solíamos hacer antes. No debemos conformarnos. La salvación no es un fin, es un medio. Para que la obra de la justificación de Cristo, al hacernos justos, al justificarnos, al hacernos la justicia de Dios, nos establezca una nueva naturaleza compatible a la vida de Dios, a la vida del Espíritu, para que Él pueda venir a vivir en nosotros. Y es ahí que se van a activar las buenas obras. Entonces, si entendemos lo que somos, amados, aquí estamos de paso. Esta es la iglesia peregrina. No nos podemos arraigar aquí a esta tierra. Necesitamos soltar. Necesitamos rendirnos, entregarnos de verdad. Somos extranjeros. ¿Sabe por qué? Porque tu ciudadanía es celestial. Tú estás en un reino, en el reino del Espíritu, el reino de la justicia, de la paz y del gozo. Esa es tu ciudadanía. Pero mucha gente ora, yo quiero ser ciudadana americana. Qué tristeza. En serio. Cuando entendemos que somos ciudadanos del cielo, y por favor, aquí hay americanos, no estoy menospreciando jamás, pero digo, la mentalidad, el hijo de William Carey, el que fue a la India, ¿no, amado? Le escribió una carta y le dijo, papá, el rey, ya no me acuerdo qué rey era en ese tiempo, el rey me ha pedido que yo sea su ministro. Su hijo Guillermo Carey me ha pedido que yo sea su ministro. Y el padre le dijo, hijo, tú eres ministro del Rey de Reyes y Señor de Señores. No te rebajes al ser ministro del Rey de Inglaterra. Y yo estoy de acuerdo en trabajar, estoy de acuerdo en ocupar cargos gubernamentales, porque esta nación y todas las naciones necesitan hombres de Dios, hijos de Dios,
que puedan gestionar desde esos lugares de influencia, de gobierno, sí estoy de acuerdo, pero desde una mentalidad que esto no se negocia. Nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Eso te tiene que dar esa identidad de no avergonzarte del Evangelio. ¿Cuántas veces dejamos de hablar a otros? Ay, no, ¿qué van a decir de mí? Pero ¿qué te importa lo que digan? Siempre van a decir algo. ¿Sí o no? Siempre van a decir algo de nosotros. ¿No ves ahí? Para que los que murmuren de ustedes como de malhechores, glorifiquen al Dios en el día de la visitación al ver vuestras buenas obras. Si la cuestión no es sufrir aquí por nuestras malas obras, amado, cualquiera pues sufre. La cuestión es aquí, si sufrimos, vamos a sufrir por causa de la justicia, por causa del Evangelio. Así sufría Pablo, por causa de Cristo. El versículo 11 y 12. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros, por naturaleza, somos árboles de justicia, porque el justo está en nosotros. Pero esto también migra a convertirnos en instrumentos de justicia, para servir a la justicia. Así que, volviendo a renovar el entendimiento, a salir de la esclavitud del viejo hombre, el pueblo de Israel, cuando iba a ser sacado de Egipto, Dios le habló una instrucción a Moisés y les dijo que cada familia puedan inmolar un cordero por familia, y pongan la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Y van a comer la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Hierbas amargas. Van a comer la carne, las hierbas. ¿Pero cómo lo van a comer? Preparados. Van a comer deprisa para partir. Van a comer deprisa para partir. Entonces, ¿cómo iban a estar? Vestidos. ¿Con qué? ¿Cómo? Ya no con las vestiduras de esclavos, porque ellos ya eran esclavos. Tenían que estar con su mentalidad, una nueva mentalidad para salir e ir a la tierra prometida. Y eso fue lo que no entendieron. Así que Éxodo 12 dice, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos y lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Aquí esto es muy profundo. Totalmente vestidos nos habla de una renovación del entendimiento y revestirnos de Cristo, pero también con las sandalias puestas, las sandalias del apresto, del Evangelio, de la paz, con el bastón, lo que iba a ser su apoyo en el desierto, en esos lugares, en esos caminos. ¿Qué representa? El Espíritu Santo, la palabra guiada por el Espíritu que iba a fortalecer la vida del pueblo. Entonces, y dice, coman deprisa, estén preparados para salir. La iglesia necesita prepararse para salir de este sistema actual, de este sistema de pensamiento. Esto es deprisa, no es al año y de año en año nos vamos quedando. Esto es hoy es ayer. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, corroborando esta palabra, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que nuestra mente sea renovada a la verdad y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Esto es lo que me da pie para mi próximo punto, en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Juan, el ex hijo del trueno, este hombre que fue sanado, perfeccionado por el amor de Jesucristo, él se denominaba a sí mismo el discípulo al que amaba Jesús. Tenía su identidad bien puesta. Y él dice, y este punto, digo, una iglesia no puede ser efectiva en su asignación si no es entendida en la revelación de Jesucristo, porque Él es el autor de la vida y de todo lo que existe. Y Él lleva a Juan a escribir a las 7 iglesias, y lo que quiere es mostrar que cada iglesia en su caminar es una expresión de Cristo. Habían seguramente muchas más iglesias en todo Asia, pero él le habló a 7 iglesias específicas. ¿Y qué era lo que quería mostrar? El caminar de cada una de estas iglesias, cómo estaban expresando a Cristo. Y si usted se pone a ver al comienzo el saludo a cada una de estas iglesias, les da observaciones, amonestaciones, promesas y recompensas, menos a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque estaba expresando esta iglesia el carácter de Cristo. Esta iglesia expresaba el carácter de Cristo. Por eso es que él, autorrevelándose a esta iglesia, dice, así dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. He aquí yo conozco tus obras. Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras. Él conoce todo. Dice el Salmo, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ni bien está la palabra en nuestra boca, dijo el rey David, él ya la sabe toda. Por eso es que a cada una de estas iglesias la describe de una manera. Podemos observar en cada una de ellas una expresión de Cristo. Pero en esta de Filadelfia vemos una iglesia santa que camina en la verdad, por lo tanto en la autoridad. Una iglesia perfecta. Una iglesia perfecta en su espíritu. El apóstol Pablo en Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que está santificando. En la NBI habla así. La Reina Valera dice, hizo perfectos para siempre a los que son a los santificados. Lo establece. Entonces, importante poder entender esta palabra perfección, que no nos habla de infalibilidad. No es que seamos infalibles. Es que Dios quiere llevarnos a la madurez. Quiere establecer en nosotros esa madurez. Y la palabra para la perfección en el hebreo es rapé, que significa precisa, adecuada. Eso es lo que habla de madurez. Por eso es que una iglesia entendida va a ser precisa, va a ser adecuada para entrar por esa puerta. Esa puerta tiene una forma y la forma de esa puerta no es de cualquier manera. La forma es Cristo. Entonces, vamos a ver, aquí esta iglesia santa, perfecta y completa va a necesitar ser perfeccionada. Dios la va a perfeccionar. Y lo dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, en el tiempo de perfeccionamiento, la iglesia va adquiriendo la forma de el carácter del Hijo, la forma de Cristo, la forma de su carácter. Por eso es que los tiempos de perfeccionamiento son buenos, no son malos. Hay una producción del carácter del Hijo, hay una producción de la forma del Hijo. Este perfeccionamiento, este proceso de perfeccionamiento, ¿para qué? Para ser adecuada, precisa, para entrar por la puerta que está abierta, sabiendo que esa puerta es Cristo, para expresar lo preciso, lo adecuado del carácter de Cristo. Comenzamos con el primer punto, así dice el santo, la santidad. Esta iglesia que Jesucristo está nombrando, lo primero es que vive en santidad. Vive en santidad. Esta iglesia vive la santidad de Dios porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y va a reflejar la santidad de quien es la cabeza. Cristo es nuestra cabeza y Él es santo. Y el cuerpo va a reflejar la santidad de Cristo. Cuando se habla de santidad, se habla de la expresión de su naturaleza, porque Dios no tiene santidad. ¿Qué está diciendo esta mujer? Dios es santo. Esa es la esencia de su naturaleza. Él es santo. No tiene. No es una vasija de cualquier otra cosa que contiene algo. Él es todo. Su esencia es la santidad. Entonces, la cabeza de Cristo es el santo, por lo tanto su santidad se manifestará en su cuerpo. Y esta santidad, esto es necesario entenderlo bien. Esta santidad no tiene que ver con normas o reglas impuestas por hombres. Eso se queda una iglesia limitada. Y yo creo que los pastores por mucho tiempo hemos operado mal en la iglesia, diciéndole a la gente, cierre su boca, levante su mano, no se ponga ese vestido, no haga esto, no haga esto. ¿Y saben qué, amados? La gente se acostumbra a oír una voz terrenal y pierde el sentido del oído del Espíritu. Pierde de oír al Espíritu cuando le dice, no hagas esto. Necesitamos dejar que el Espíritu sea el Espíritu para lo que vino a hacer aquí en la tierra. ¿Para qué vino el Espíritu? Para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, los pastores necesitamos dejar de decirle, no tome, no haga, no deje, no diga. No, nosotros no aprendemos a ser santos. Usted no aprende a ser santo. Usted manifiesta la naturaleza que porta. ¿Sabe cuándo? Cuando se rinde al santo, cuando permite que el santo lo gobierne y se manifieste. Usted no aprende a ser santo, usted es santo, pero la cuestión es que está embotada esa santidad en una mentalidad de orfandad, que está buscando sus recursos en otras fuentes y no en Dios. Usted no llega a ser santo. Usted no alcanza a ser santo por dejar de hacer esto y lo otro. No llegamos a ser santos porque dejo de vestirme de esta forma, porque dejo de hacer esto. No. Usted manifiesta la santidad cuando decide morir a su yo, cuando decide que Cristo lo gobierne, cuando decide que el santo gobierne su vida, cuando no negocia el señorío de Cristo.
No es negocio esto, no estamos, a ver, ¿qué cosa me resulta mejor? Necesitamos entender la iglesia del primer siglo. No negociaban ni por los leones, ni por convertirse en antorchas que alumbraban la ciudad de Nerón. No negociaban señorío. Y la iglesia de hoy necesita entender eso. A cualquier cosita. Se me pinchó la llanta, qué barbaridad. Por nada renegamos, por nada. ¿Sabe qué? Cuando usted entiende la obra de Cristo, lo que se le entregó, usted va a vivir feliz. Se le pinche la llanta, le corten la luz. Así que, ¿de qué vamos a estar afanándonos? Y si no tienes algo material, igual le agradeces a Dios, los tiempos de perfeccionamiento son muy buenos. Yo pasé tiempos de perfeccionamiento donde no había nada en la heladera, pero yo sabía quién era mi fuente. Cuando tú sabes que tu fuente es Él, no negocias señorío. No estás dependiendo de otras cosas. No estás creyendo en otras cosas, sino solamente en Él, sabiendo que es Él el que te da. ¿Utiliza canales? Sí, los utiliza. Pero canales que solamente obedecen a Dios, porque tu boca está cerrada, solamente lo mira a Él, confía en Él. Entonces, qué importante es poder vivir la vida del Hijo. Entonces somos santos para expresar la vida de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo a los terribles de Corintios, los pecados peores, está en la primera carta a los Corintios. Pero ¿qué les dice su saludo? A los santos y fieles en Cristo que están en Corinto. ¿Qué dice hoy? A los santos y fieles que están en Santa Cruz. Es que es así. Usted es santo y también debe ser fiel. Entonces, somos santos, esa es nuestra posición, amados, pero estamos siendo santificados en cuanto a la imperfección de nuestra alma. Y ahí entra el perfeccionamiento, que a muchos no nos gusta, porque no hemos entendido. Pero cuando entendemos que alguna situación nos lleva a la cruz, porque te pueden llevar a la cruz 1000 veces, y ahí como el ladrón de la izquierda puedes estar renegando, chillando, o puedes decidir morir, porque nadie te puede matar, solo tú mismo. Tú decides morir cada día al yo. Nos vamos a la verdad. Así dice el verdadero. Ahora se revela quién es la verdad. Es una iglesia que tiene entendimiento de la verdad revelada en Cristo. Recordemos que la revelación de Cristo es muy importante. Es un cimiento para nuestras vidas. En los procesos conocemos y expresamos su santidad, entendiendo que la santidad es inseparable del carácter de Dios. Pero ¿saben qué, amados? La verdad que se basa en Cristo, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es inseparable de la santidad. ¿Sabe por qué? Y se lo digo de una vez. Porque no puede haber, no debería haber una iglesia santa pero ignorante.
de la verdad. Una iglesia, para no ofender a nadie, una iglesia que ignora la verdad. Cuando nuestra mente no es renovada en la mente de Cristo, podemos atribuir santidad a vestir batas largas, a vestir, no, como una foto que vi de una europea con los brazos levantados, de aquí le salían unas cosas largas así, y la gente piensa que la santidad, una iglesia no renovada en el espíritu, es vestir batas largas, no cortarse nunca el pelo, que todo sea largo, su lengua larga. No. Es verdad, amados. Y la santidad no es eso. La santidad es expresar al santo. Entonces, pero esta santidad va a estar íntimamente ligada con la verdad. Porque si no conocemos la verdad, seguiremos siendo esclavos. La verdad nos hace libres para vivir la realidad de la vida que se nos entregó. ¿Y en qué se basa esta verdad? En la revelación del Hijo. Por eso es que podemos pasar los momentos más terribles, como dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. El yo ya está en la cruz, porque hemos decidido. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esto es maravilloso, entender el amor de Dios. Cuando la santidad y la verdad pueden manifestarse desde la vida de la iglesia, desde el cuerpo de la iglesia, la autoridad va a respaldar a esta iglesia. Qué terrible es imponer autoridad. Yo he entendido algo desde el principio que asumí esto, porque Dios me habló. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Yo jamás he dicho aquí, ustedes tienen que hacer esto, tienen que dar, jamás. Siempre he dicho, no está obligado a nada. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se imparte es la vida del Hijo, la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu va a hablar más fuerte de lo que yo pueda gritar. ¿Usted ha visto personas gritonas que no tienen autoridad? La autoridad no tiene que ver con gritar o con poner mala cara. La autoridad es respaldada por la vida del Hijo. Entonces, cuando hay santidad, verdad expresándose a través de la iglesia, la autoridad se va a expresar. ¿Y qué es la autoridad? ¿Será que Dios tiene autoridad? No, Dios no tiene autoridad. Él es autoridad. Su naturaleza, su esencia es autoridad. Y en el griego lo dice la palabra auté, de auto, propio, inherente a su naturaleza, la autoridad. Él es el autor. Él es la autoridad. Por eso es que yo te pregunto algo. ¿Quién es el autor de lo que tú crees? ¿Quién es el autor de lo que tú crees? Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es la autoridad de todo. Por eso, amados, expresemos, decidamos morir para que el santo se exprese, para que el verdadero se exprese, para que cuando hables no necesites gritar, no necesites manipular a nadie. ¿Han visto que alguien no grita pero está manipulando? ¿Sí o no? Está hablando palabras así para torcer. No. Cuando nosotros confiamos en el santo, el verdadero, no necesitamos manipular a nadie. No necesitamos gritar. Necesitamos rendirnos para que Él se exprese. La iglesia no camina
en autoridad porque no ha entendido. No la ha entendido. Entonces, la autoridad es mal entendida. Muchos hijos de Dios viven fuera de la autoridad porque no identifican qué es autoridad. Claro, porque han habido malos modelos jerárquicos. Yo soy la autoridad, a mí me tienen que obedecer. No. La autoridad se reconoce, la autoridad no se exige, la autoridad no es forzada y nunca debería serlo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quién es tu autoridad para lo que crees? Si es Cristo, amado, entonces, ¿por qué no lo dejamos ser la autoridad de lo que creemos, de nuestra fe? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué estamos angustiados y tristes en las circunstancias de la vida? Dejemos al autor de la fe que opere. Y aquí dice, por cuanto has guardado, Apocalipsis 3:10, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, a esta iglesia solamente le da promesa y recompensa. No hay ninguna observación ni ninguna amonestación. Que nosotros igual seamos irreprochables, que nadie nos tenga que estar reprendiendo, porque hemos alcanzado la madurez. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí no leemos que dice lo que el Espíritu dijo a las iglesias o lo que el Espíritu dirá a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe va a determinar en qué verdad tú quieres andar. Tú quieres creer en la verdad pasada del viejo pacto o la verdad presente. La verdad pasada del viejo pacto, ¿cuál es? Tienes que hacer sacrificios, tienes que hacer esto, lo otro. Pero ¿sabe qué pasó, amados? En el nuevo pacto, Mateo 5, la demanda de la justicia se elevó. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino. La justicia se elevó. ¿Por qué? Para que nos demos cuenta de una vez que no podemos, somos débiles, pero también la provisión para cumplir esa justicia se elevó. ¿Cuál fue? La cruz, Cristo. Por eso es que los que somos débiles somos fuertes en Él. Somos fuertes ¿para qué? Para obedecerle cuando su voz mande, para oír su voz y estar atentos a obedecer. Acuérdese, atender para entender. ¿Y el entender para qué? ¿Para qué queremos entender? Para obedecer. Hay un mayor despliegue de poder. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Para qué? Para consolarnos, para ayudarnos. No para que nos sintamos solamente bien. Qué bonita la reunión, he sentido algo tremendo. Para entender y obedecer. Entonces el Espíritu no está hablando a Israel. Mucha gente, el reloj de los últimos tiempos es Israel. Mentira. Aquí lo dice. El Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu por este tiempo habla a la iglesia. Está hablando a la iglesia, no está hablando a las naciones. La iglesia es la encargada de llevar el evangelio, la buena noticia a las naciones. Pero el Espíritu está hablando a la iglesia. Por eso es la importancia de abrir intencionalmente el oído para entender. Y aquí, con esto terminamos.
la autoridad y la abundancia de una vida sin límites. Lo que Dios permite no es para destruirnos, sino para formarnos a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para disfrutar una vida de autoridad y abundancia sin límites. Previo a esta abundancia hubo, ¿qué es lo que hay antes de esa manifestación? ¿Sabe qué hay? Hay fe, hay obediencia, hay la manifestación del Hijo, hay la santidad y la verdad, hay el negarse a sí mismo. Y termino con este ejemplo de José. Salmo 105 dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora, diga hasta la hora. Cada prueba tiene un inicio y un final. Hay una hora donde finish. Pero ¿quién establece eso? Una actitud de un corazón humilde que entendió que decide morir. Porque si no, te va a bendecir en el engaño. Te ama demasiado para sobornarte. No es, Él no es así. Hasta la hora que se cumplió, ¿qué? Su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa. Oiga, señor, gobierno, el gobierno a sí mismo y a su jurisdicción. Y por gobernador de todas sus posesiones. Creo que no lo puse eso, dice, pero para que enseñare sabiduría a los ancianos. Un joven puede enseñar sabiduría a un anciano si Cristo se le reveló. Entonces José fue rechazado, odiado por sus hermanos, lo querían matar, pero el propósito vence la muerte. Y uno de los hermanos dijo, no, vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y se encontró en Egipto. Él tenía sueños de gobierno, de autoridad. Y donde llegó, ¿sabe qué se convirtió? Me tocó esclavo, pero administrador, gobernador. Era el gobernador de la casa de su amo, Potifar. ¿Sabe por qué? Porque se gobernaba a sí mismo. Tenía gestión de sus emociones. La amargura no tomó cuenta de él, no lo absorbió. La amargura, el odio, el rencor, la falta de perdón. Eso es una vida sin límites. Cuando decimos una vida abundante, sin límites, la mente natural se va a lo material. También, sí, Dios es el dueño de todo. Las calles son de oro. Eso es extravagancia en el cielo. Pero cuando hablo sin límites para perdonar, para amar, para pasar por alto la ofensa, eso es madurez. En la casa era el administrador, esclavo pero administrador. Pero esclavo nominal porque en su interior él sabía quién era. Por lo tanto, no era esclavo ni de sus pasiones ni de nada. Cuando la mujer puso sus ojos en él para pecar, le dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Este sabía quién estaba con él. Dice que la casa del amo prosperó porque Dios estaba con José. Amados, es que eso necesitamos entender. ¿En quién estamos? Va a venir una hora de la prueba para la tierra, para los que moran en la tierra. ¿Dónde tú moras? ¿Dónde moras tú? Yo moro en Cristo. Lo siento. Yo moro en Cristo. Soy la morada de Cristo y Él es la mía. Podrá venir, pero mi confianza, mi seguridad está en Él. Entonces, la mujer, él al no ceder al pecado lo calumnió. ¿Y qué pasó? Lo mandó directo a su propósito. Lo mandó a la cárcel.
Y ahí en la cárcel, ¿qué llegó a ser? Presidiario, pero administrador. ¿Sí o no? Era el que administraba la cárcel. ¿Y cómo? Con compasión a los que estaban en su situación similar y no habían entendido lo que él tenía. Hasta la hora que se cumplió la palabra, se olvidaron de él. Pero si se acordaba, el copero iba a ser un pobre esclavo hebreo, necesita un favor del rey. Pero Dios cambia la cancha. ¿Para qué? Para que el rey, el faraón, necesite del esclavo hebreo. ¿Entiende? Y cuando le avisaron a José que tenía que ir a palacio, se cambió sus vestiduras, se rasuró bien y fue. Y la sabiduría de Dios en la que había sido perfeccionado todos esos años, se creen que fueron como unos 12 años. Imagínense. Y cuando el faraón lo vio, dijo, oh, ¿dónde podremos hallar a un hombre tan sabio como este? Inmediatamente lo puso como el señor de Egipto, como el gobernador de Egipto. Y se cumplieron los sueños, porque Dios, los sueños de Dios son más altos que los tuyos. Entonces ponga por favor con ese Génesis. Y dijo José a sus hermanos, cuando ya vino el hambre a la tierra, sus hermanos fueron y se inclinaron a él como los sueños. Porque la maldad, la amargura, la desobediencia es tributaria. Llegará un día en que yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Por favor, diga Dios. Cuando usted entiende que tu circunstancia no la gestiona un hombre, una persona natural acá abajo, sino la gestiona Dios, es otra cosa. No te amargas porque no estás esperando nada del hombre. Todo lo esperas de Dios. No me enviaron ustedes acá, Dios me envió. Para preservarles la vida a ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, nuevamente, me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Pero ¿qué es lo que estaba preservando Dios ahí? La vida de todos los cabezones, ¿eso por qué? Porque uno de ellos iba a tener la simiente, la semilla del Hijo de Dios. Estaba preservando la simiente por el cual, la tribu por el cual iba a venir el Hijo de Dios. Entonces, amados, en tus circunstancias tan terribles, ¿qué está preservando Dios? La vida del Hijo en nosotros. Así pues, no me enviasteis vosotros acá. Uy, este tipo me ha hecho tal cosa, esa otra me hizo lo... No, Dios permite algunas cosas para liberarnos a nosotros mismos. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto. Aquí estaba el propósito. Por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Amados, si entendemos, Señor habla de gobierno, de autoridad. Egipto es una figura del mundo. Tú tienes que someter y pisar, no que el mundo te gobierne, gobierna lo que está en el mundo. Ven a mí, no te detengas.